Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren descansando y pues vamos a aprovechar para hacer algún repaso de algunos temas. En esta semana nos toca el repaso de la autobiografía. Recordaremos algunos puntos importantes que vimos sobre este tema. Y recuerden que aún sigo esperando sus autobiografías. Bien, entonces, sobre este tema. ¿Recuerdan qué era la autobiografía? Pues en un inicio hablábamos que la autobiografía pertenecía a nuestro género narrativo. Este género en donde nosotros podemos hacer narraciones de la vida de un personaje, en este caso narraciones de nuestra vida. Por ello es que se narra en primera persona. En ella vamos nosotros a hacer un recuento de cada uno de esos episodios de vida que han dejado algo marcado en nosotros, esos sucesos relevantes que van a ir desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y básicamente es un tema muy padre porque es hacer como una remembranza de qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Se vale hacer este recuento de episodios de lo bueno y de lo malo, ya que recordemos que de ambas cosas se aprende, de lo bueno y de lo malo podemos aprender. Entonces es bueno hacer una retrospectiva de cómo ha sido nuestra vida, de cómo la hemos llevado, y a veces se nos olvida cada uno de los logros que hemos realizado a través de estos años. Nos centramos más en el futuro, en lo que queremos, pero no valoramos todo lo que ya hemos hecho o inclusive todo lo que somos en el ahora. Vivimos también algunos en el pasado y se nos olvida vivir del ahora. ¿Qué estructura vamos a encontrar dentro de nuestra autobiografía? Recordemos que toda la estructura que nosotros vamos a desarrollar en nuestra biografía va a estar enfocada en 3 elementos principales, que es la introducción, el desarrollo y nuestro cierre. En nuestra introducción nosotros vamos a dar una pequeña descripción de lo que somos. ¿Quién soy? ¿Soy hombre, mujer? ¿Qué edad tengo? ¿Qué me gusta? Es una breve descripción para poder, como su nombre lo dice, introducir al lector, emocionar al lector o interesarlo para que continúe con la lectura de la autobiografía. En el desarrollo pues vamos a desarrollar muchísimas partes, como es describir características, que me gusta, que no me gusta, para qué soy bueno, describir específicamente algunos momentos importantes. Puedo describir desde mi nacimiento, la entrada a una escuela, un evento en especial, etc. Puedo describir muchísimas cosas. Puedo también hablar sobre el momento histórico en el que estoy viviendo. Yo les comentaba que podríamos, quizá quienes estaban redactando algo del ahora, bueno, podemos hablar sobre el ahora, nuestro momento histórico, que es esta pandemia, ¿no? Y cómo lo estamos viviendo. Es parte de estos momentos importantes. Y algunos sucesos que estén sucediendo de manera simultánea. Recordemos que este desarrollo principalmente va a estar desarrollado de forma cronológica. Regularmente en las autobiografías pues nos vamos a enfocar a la cronología desde el nacimiento hasta nuestros días. Irlo desarrollando de forma cronológica para que nuestro lector tenga mayor conocimiento, mayor fluidez y no se pierda cuando esté leyendo aquellos momentos importantes o cuando estemos refiriéndonos a algún contexto histórico o algún suceso simultáneo, no se pierda el lector sobre en qué etapa de nuestra vida estábamos. Y finalmente, nuestro último elemento de la estructura es el cierre. ¿Cómo voy a cerrar? Bueno, quizá agradeciendo, quizá recordando algunas palabras que me han llegado a ser quien soy, no sé, etcétera. Cualquiera de esas ideas nosotros podemos utilizarlas para un cierre, alguna frase, etcétera.
Dentro de este desarrollo también tenemos algunos tonos de la escritura, el cómo yo voy a poder escribir o cómo voy a poder redactar algunas frases, algunos sucesos importantes en mi vida. Recordemos que tenemos 4 tonos en la escritura de una autobiografía. El primero, el tono melodramático, el tono irónico, el heroico y el nostálgico. Bueno, ¿qué hay en nuestro tono melodramático? Recuerda que en este tono damos énfasis a las emociones. Tenemos que provocar, en nuestra narración, que ciertos sentimientos y emociones surjan del lector. Como por ejemplo, puedo hacer uso de la tristeza, del dolor, de la melancolía. Su principal objetivo es conmover a mis lectores. Esto es en cuanto al melodramático. ¿Cómo podría ser? Bueno, quizás estemos recordando algún suceso y podríamos decir: mi profesor de matemáticas en la universidad me hacía la vida imposible. No había forma en que yo aprobara y sufrí mucho. Tristeza. O recuerdo cuando terminamos la primaria, me la pasé llorando porque ya no vería más a mi amiga Lupita. Tristeza o dolor inclusive. Ese es el melodramático. Ahora, ¿cómo puedo utilizar mi tono irónico? Recordemos que la ironía es ese cierto toque de burla. Entonces, puedo hacer algunos acontecimientos, los puedo redactar con doble mensaje, dando a entender lo contrario a lo que estoy redactando. Pasé una hermosa tarde llorando solo en mi habitación. Me encantó tanto la fiesta de 15 años de Juana, que estaba aburridísima sentada en la mesa, irónicamente. También puedo ser heroico en lo que yo redacte, por ejemplo, dando acontecimientos grandiosos, describiendo algunas de mis hazañas, algunas virtudes, algunos hechos memorables y que voy a querer causar en mi lector, pues admiración. Si no hubieran sido por mí, no hubiéramos ganado la copa de básquetbol. Yo era el que siempre sacaba adelante a todos mis compañeros. Ese tipo de narraciones. O bien una narración nostálgica donde recordemos hechos y el recordar este tipo de hechos nos generen tristezas, añoranza, extrañar algo. Cuando, por ejemplo, decimos, wow, me acuerdo de los momentos tan padres que pasaba con mi amigo, que veíamos películas, veíamos papas, el tiempo pasaba y no nos preocupaba nada. O recuerdo esos momentos tan padres jugando básquetbol donde a pesar de que nos caíamos éramos felices. Nostalgia, evocar ciertos recuerdos que nos hacían felices en ese momento. Entonces todos estos tonos los puedo yo utilizar. Recordemos que no es necesario que solamente utilice uno de estos tonos. Podemos utilizar todos, podemos utilizar 2, 3 o los que yo requiera, los que yo crea necesarios según como esté realizando la narración de mi autobiografía. Veamos ahora en cuanto a la trama. Recordemos que la trama es ese relato de acciones que son muy indispensables para mi narración y van a ser de forma cronológica, van a dar secuencia a los hechos y a las acciones y vamos a desarrollar ideas de narración. En esta trama debo de ser muy cuidadoso de enlazar muy bien todas estas secuencias de hechos y acciones. No puedo decir, bueno, es que yo recuerdo cuando estaba en la primaria era muy feliz, pero bueno, en la secundaria después mis compañeros no me caían muy bien y entonces me la pasaba triste. Pero cada vez que salía al descanso del preescolar, estar revolviendo hechos y momentos va a hacer que las ideas no sean muy claras en mi redacción. Y para que se puedan entender, debo de hacer ese enlace en cuanto a cronología de mis hechos y mis acciones. Para la redacción de nuestras autobiografías puedo hacer uso de algunas palabras que me van a ayudar a dar sucesión
y palabras que me van a ayudar a jerarquizar ideas o a jerarquizar algunos datos, algunos hechos. Dentro de las palabras de sucesión tenemos finalmente, y finalmente terminamos la secundaria con promedio de 10. ¡Wow! Durante las vacaciones me la pasaba muy chévere en casa de mis abuelitos. Al año siguiente conocí a Daniel, mi mejor amigo. Posteriormente me inscribieron en la mejor preparatoria, en la que más me encantaba. Después de que peleamos, la fui a buscar y nos contentamos. Luego de haberlo conocido, ya nada fue igual. Mientras cursábamos la secundaria, conocí a mi mejor amigo. Más tarde nos peleamos, pero nos reconciliamos después. Esos serían unos ejemplos en la utilización de algunas palabras de sucesión. En cuanto a palabras que jerarquizan, tenemos en primer lugar, yo no me molestaba por cualquier cosa, sino por algo que realmente me molestara cuando me agarraran mis cosas. Finalmente fuimos las mejores amigas. Después de pelear todo el ciclo escolar, finalmente fuimos las mejores amigas. Por ejemplo, cuando bailamos toda la tarde fue tan divertido. También jugábamos básquetbol, así como fútbol. Asimismo, nos ayudamos entre todo el grupo. Y a continuación se cayó. Llegó corriendo al salón y a continuación cayó y todos reímos. Además, unos fueron a ayudarlo. Por último, quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron en esta etapa tan hermosa de la secundaria. Y en consecuencia, quiero ser muy feliz. Estos son algunos ejemplos que podemos utilizar las palabras para jerarquizar. Como te das cuenta, muchas palabras las podemos utilizar, tanto de sucesión como de jerarquización. Y esto nos va a ayudar a enriquecer mucho nuestra narración. Van a hacer que nuestra narración no tenga palabras muy repetidas, sino su contenido en cuanto a redacción sea más enriquecido, sea más fluido y la gente no se aburra. Si nosotros estamos leyendo siempre las mismas palabras, mientras yo lo saludaba, él salía, y luego mientras íbamos y todo mientras o después, aburre. Entonces hay que tratar de utilizar la mayoría de todas estas para que nuestra narración sea muy agradable y nuestro lector pues tenga ganas de seguir leyendo, a lo mejor hasta pedir una segunda parte de la autobiografía. ¿Qué tiempos verbales vamos a utilizar en las autobiografías? Bueno, recordemos que vamos a utilizar el presente, el pasado y el futuro, ya que vamos a estar recordando acontecimientos que ya fueron desde mi nacimiento, mi niñez, acontecimientos de ahora, mi presente, y también puedo hablar sobre lo que espero, sobre mi futuro. Puedo hablar sobre esos sueños que quiero realizar, sobre ese viaje, sobre la escuela, sobre que quiero continuar con esos amigos, seguir frecuentándolos, seguir visitándolos. Es hablar del futuro. Entonces es una narración en donde puedo yo utilizar estos 3 tiempos verbales. También en cuestión de la narración se requiere hacer uso de la sustitución léxica y pronominal. Recordemos que, como les decía yo hace unos momentos, hay que hacer que nuestra narración sea clara y sea rica. Por lo tanto, si yo estoy repitiendo muchas palabras, se hace una narración aburrida. Y mediante la sustitución léxica o pronominal puedo cambiar esto. A lo mejor estoy narrando, cuando mi mamá salía de trabajo, mi mamá pasaba al mercado y mi mamá me compraba algo, y mi mamá, el estar utilizando mucho mi mamá, va a aburrir y se va a hacer una lectura pesada. Aquí es donde yo puedo sustituir léxicamente o pronominalmente la palabra mi mamá por y ella para que no se esté repitiendo. Esto es sustituyendo a través de los pronombres que ya todos conocemos: el yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos.
También puedo sustituir texto repetitivo. Así como tenemos muletillas al hablar, también tenemos muletillas al escribir. Y entonces, o hay que estar muy cuidadosos de que estos textos repetitivos los eliminemos. Hay que sustituirlos utilizando sinónimos, recordando que los sinónimos son estas palabras que significan lo mismo o su significado se va a asemejar dependiendo del contexto o la oración en que lo esté utilizando. Y con ello ya no voy a estar repitiendo la misma palabra. Ella se veía hermosa cada vez que bailábamos y era hermosa porque se le veía muy bien el azul y era hermosa. Entonces puedo sustituir hermosa por bella, por linda, utilizar varios sinónimos para no estar empleando la misma palabra. También puedo utilizar antónimos. Recordemos que los antónimos son esas palabras que significan lo contrario. El antónimo de alto es bajo. Puedo hacer uso de esos antónimos. Uso de polisemia. Las polisemias son esas palabras que tienen muchos significados. Muchos significados. Entonces, para que mi narración sea congruente, sea rica en cuanto a escritura y sea muy agradable a la lectura, debo de utilizar la sustitución léxica pronominal utilizando mis sinónimos, mis antónimos, los pronombres, la polisemia, para que mi narración sea fluida y sea de muy fácil lectura. Esto de narrar una autobiografía nos ayuda muchísimo también a la forma en que redactamos. A veces estamos muy acostumbrados a redactar ciertos acontecimientos, pero se nos olvida el uso de todo esto. O se nos olvida inclusive narrarlo en primera persona. Nos cuesta trabajo narrar nuestra vida. Como seres humanos a veces estamos más enfocados en hablar de los demás que en hablar de mí, en tomar en cuenta lo que yo hice. Como les vuelvo a repetir, la escritura de una autobiografía nos va a ayudar en muchos aspectos. En el aspecto de redacción, en el aspecto de ampliar mi léxico, de ampliar mi vocabulario, de ordenar cronológicamente historias y sobre todo a nivel personal. Les va a ayudar mucho a recordar ciertas etapas de su vida que en ocasiones ya habían olvidado o acontecimientos muy importantes que han marcado la vida de cada uno de ustedes y que a veces los dejamos olvidados, porque sí, nada más. Así que es bueno escribir una autobiografía. Y yo me despido, pero sin antes que leamos esta frase. Sueña, pero no te duermas. Recuerda, las metas empiezan por un sueño. Puedes soñar con ser la mejor persona, con ser el mejor profesionista, con ser el mejor empresario, sueña con lo que quieras, pero no te quedes dormido. Recuerda que dormir es quedarme paralizado y a veces podemos recuperar fuerzas, pero no dormidos. Tenemos que continuar. Así que nunca pares de soñar y nunca te duermas. Recuerda que la vida es de los que están soñando y para cumplir nuestros sueños somos los únicos que los podemos lograr. Así como somos los únicos que podemos coartar nuestros sueños, somos los únicos que podemos llegar a cumplirlos. Así que a soñar se ha dicho. Cuídate mucho, yo me despido y espero que pasen una excelente tarde con su familia. Hasta luego.